Lo primero que tenemos que entender es que las empresas están insertas en un medio, ¿ya? Y este medio tiene distintas perspectivas de análisis, ¿ya? Y esas perspectivas de análisis van a estar dadas desde un macroentorno, es decir, el gran entorno que rodea a la empresa, que lo vamos a ir definiendo, y un microentorno que son las cosas más pequeñas que afectan a la empresa, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de ir entendiendo esto? De que al entender estos factores, ya más adelante vamos a ver las formas de analizarlo, pero al entender estos factores me permite determinar las cosas que pueden afectar positiva o negativamente a mi empresa, ¿ya? Y esto se puede hacer para análisis económicos, para análisis de marketing, para análisis de rendimiento, de administración, ¿ya? Y en este sentido, en el ramo lo vamos a ver desde un punto de vista de análisis de marketing, ¿ya? Lo más probable es que en el ramo de administración de empresas gastronómicas lo vean desde un sentido de administración y económico, ¿ya? Pero en el fondo es la misma base, ¿ya? Entonces, análisis del entorno. ¿Qué es un análisis del entorno? ¿Ya? El análisis del entorno es el proceso a través del cual la empresa es capaz de identificar los factores estratégicos del entorno y de diferenciar entre oportunidades, factores que influyen positivamente, y amenazas, que son factores que influyen negativamente. El análisis del entorno forma parte del análisis interno del diagnóstico estratégico de la empresa y del análisis FODA o DAFO. Va a depender de la literatura. En general es FODA, pero también lo podemos encontrar como DAFO, ¿ya? Las técnicas de análisis son para la realización del análisis del entorno, para que éste se pueda utilizar en diferentes tipos de técnicas o herramientas, ¿ya? En general, los análisis se pueden hacer en forma ad hoc. ¿Qué significa eso? Que son análisis a corto plazo, ¿ya? Exámenes esporádicos y normalmente iniciados por un problema o crisis que haya iniciado en la empresa, ¿ya? Después tenemos el análisis regular, que son estudios realizados sobre un plan regular. ¿Qué significa eso? Que se hacen continuamente, generalmente una vez al año, para determinar los estados, ¿no es cierto?, de este macro o microentorno que rodea a la empresa, y así poder tomar decisiones administrativas, gerenciales, de marketing, económicas con respecto a la empresa, ¿ya? Y después está el análisis continuo, que también se le conoce como de aprendizaje continuo, ¿ya? Donde la toma de datos es estructurada y en forma continua, es decir, se hace todo el tiempo, sobre un amplio espectro de factores del entorno, ¿ya? Entonces tenemos el análisis ad hoc, que es a corto plazo, el análisis regular, que es cada cierta cantidad de tiempo, y el análisis continuo, que se realiza continuamente, ¿ya? Los aspectos que evalúa el macroentorno, perdón, ahí escribí, lo hice apurado en la mañana, me equivoqué un poquito, pero los aspectos que evalúa el macroentorno, es decir, la parte exterior de lo que ocurre con la empresa, generalmente se divide en economía. La economía de la ciudad, del país, mundial, va a depender del tipo de empresa. La política, es decir, las direcciones políticas de gobierno que tenga en ese momento el gobierno que está dirigiendo el país, ya, porque va a depender si es un gobierno de un lado o del otro, las políticas económicas o las políticas, ¿no es cierto?, empresariales que este gobierno tenga, ¿ya? Las de legislación, vinculado en cierto modo con el político, pero el de legislación analiza directamente lo que tiene que ver con el derecho, ¿ya? Con las leyes que están puestas, ¿no es cierto?, con respecto al país en ese momento, ¿ya? Eso es lo que analiza la legislación. La tecnología son las estructuras de cambio que pueden haber con respecto a lo que es la tecnología que influye. Sí sé lo que pasó, tranquilo, pero esto va a quedar grabado. La tecnología
son los aspectos tecnológicos que pueden afectar el trasfondo de mi empresa, es decir, nuevas tecnologías que apoyen o perjudiquen el funcionamiento de mi empresa. Un ejemplo que es bastante viejo, pero se los voy a decir. Recuerden, Chile en el siglo XIX, su mayor recurso y las mayores empresas eran el salitre. Pero cuando se descubrió en Alemania la forma de hacer salitre en forma artificial, estas empresas se vinieron abajo. Entonces ahí hubo un cambio tecnológico que afectó negativamente a la empresa, ¿ya? Esos cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿ya? Eso quiero que les quede claro. Pero esos son los análisis que tengo que ver para poder mantener mi empresa en el mercado, ¿no es cierto? Y funcionando correctamente. Después tenemos los ecológicos, que es bastante más nuevo, que es cómo mi empresa pudiese afectar el ambiente, y también de las regulaciones que existan que a lo mejor podrían dificultar o apoyar el funcionamiento de mi empresa en función del impacto ecológico que ésta tenga. Después vienen los socioculturales, que ya es el análisis social, ¿no es cierto?, donde vemos el comportamiento de las personas con respecto a los productos. Después viene el demográfico, y en el demográfico en general lo que vemos es los centros poblacionales donde hay mayor concentración de gente y cómo afecta esto a mi producto, o los niveles etarios, es decir, de edad, que puedan afectar a mi producto, es decir, si la gente es mayor, si la gente es menor, si la gente tiene una edad promedio, cuál es el mayor grupo de edades, mi producto va enfocado en cuál de esos, o va en todo, o va en precisamente uno. Entonces tengo que ir determinando de esa manera cómo ese factor afecta a mi empresa. También pueden ser los grupos socioeconómicos, ahí se puede desglosar de varias maneras. Después tenemos las actitudes de relación del público con respecto al producto. Tenemos las estructuras culturales, el comportamiento cultural traído por la historia, ¿no es cierto? Mi producto va de acuerdo a la cultura de este país o de esta ciudad, o a lo mejor no va. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero vender quitasoles en una ciudad como Chillán no vendría siendo muy buen negocio, ¿ya? En cambio, en una ciudad como Arica, sí, porque todo el mundo ocupaba quitasoles, ya sea en la casa o ir a la playa. Aquí no hay playa. A lo mejor, claro, voy a vender, pero no voy a vender la cantidad que pudiese vender en otra parte. Es un ejemplo tonto, pero es como para que me entiendan a qué se refiere. Los proveedores potenciales, ya sea de un producto muy similar al mío, o de la mano de obra con la que yo necesito, o sea, perdón, no la mano de obra, con los insumos que yo necesito trabajar mi producto. Las ofertas de trabajo, voy a tener el personal capacitado para poder realizar los desempeños de mi empresa, o los tengo que traer de otro lado, o no existen, ese tipo de análisis. Finalmente, los proveedores y los proveedores de servicios, para ver si están disponibles. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que no tiene mucho que ver con nosotros, pero para que lo entiendan, las empresas mineras tienen grandes requerimientos de energía, y obviamente si no tienen un proveedor de energía eléctrica en forma cercana, eso va a encarecer, porque tendría que armar las líneas junto con la empresa y tendría que llevar la electricidad hacia el lugar donde voy a desarrollar mi empresa. Esos son análisis con respecto al macroentorno. ¿Por qué? Porque es lo que es exterior a mi empresa. Ninguno de estos puntos en general influye lo que yo haga dentro de mi empresa, sino que es al revés. Ellos influyen externamente a lo que pase con mi empresa, ¿ya? Y después tenemos, también podemos llamarles, perdón, entorno específico u operativo, y esos son los factores que evalúan el microentorno, ¿ya? Y en el microentorno tenemos los proveedores, de nuevo, pero de otra forma. Ahí se los voy a explicar con más detalle cuando vayamos viendo estos procesos uno por uno. Las competencias de mis pares, de las otras empresas que hagan el mismo producto que yo o similares. Los clientes, y ahí está el mercado de consumo, el mercado industrial, el mercado distribuidor, el mercado gubernamental, el mercado internacional. No es que todos esos mercados estén presentes para mi empresa, sino de que yo tengo que determinar cuál de esos, ¿no es cierto?, va a ser el con el que voy a trabajar yo. Los intermediarios, que en el fondo los intermediarios, para que me vayan entendiendo, son otras empresas que compran mi producto para vendérselos a sus clientes, ¿ya? Por ejemplo,
hablando de empresas como empresas de pastas como Carosi, ¿ya? Carosi no vende directamente a los clientes, sino que vende a través de intermediarios como son los supermercados, las distribuidoras de alimentos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay canales de distribución, vamos a ver más adelante lo que son los canales de distribución, que no son directos para con el cliente, sino que tenga un intermediario entre medio, y ese intermediario va a cobrar obviamente un porcentaje por sobre el precio inicial y lo va a traspasar hacia el cliente, ¿ya? Tenemos los públicos, que ya puede ser público financiero, público de medio de comunicación, públicos gubernamentales, y ahí es donde afecta también los internos y los locales, y ahí el público, que no es lo mismo que el cliente, ¿ya? Por ejemplo, para que me entiendan la diferencia, cuando hay un comercial en la tele, todo el mundo ve el comercial en la tele y va enfocado a cierto tipo de público, generalmente, pero no todo el mundo compra el producto, por lo tanto no todo el mundo se transforma en cliente. Pero yo cuando hago una publicidad va dirigida a un público en general y no solamente a la gente que me compra. De hecho, lo que yo persigo es que mayor cantidad de ese público expectante se transforme en mis clientes, ¿ya? Por ahí va la diferencia, la vamos a ir analizando también en el transcurso del ramo. Un microambiente interno empresarial, ¿no es cierto? Como ya lo veíamos, está principalmente dado por los proveedores, los intermediarios, los minoristas, los mayoristas, los clientes y la competencia, ¿ya? El responsable de marketing, para estudiar la competencia, deberá preguntarse: ¿quiénes son mis competidores? ¿Cómo es de intensa la competencia en el mercado? ¿Y cómo afectan las decisiones que yo tome con respecto a esto al funcionamiento de la empresa? ¿Ya? Para el análisis de la actividad económica se utiliza el modelo de oferta y demanda agregada. Afecta a la creación de empleo y tasa de paro. La tasa de paro es cuando la empresa no puede funcionar por ese motivo. O bien incide en los impuestos que recauda el Estado. La situación económica por la que suele atravesar un país, o la estabilidad económica y un crecimiento sostenido. Por ejemplo, muchos hoy en día hablan de inestabilidad económica en el país, pero de hecho, en el último cálculo de inversiones que se hizo en Chile durante este año, a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas políticos, a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, ha habido una inversión de dinero extranjero en Chile de aproximadamente 10.000 millones de dólares, lo que indica que todavía tenemos, ¿no es cierto?, una estabilidad económica bastante saludable. Es cuando caen los procesos de inversión, cuando se habla de inestabilidad económica. Este análisis, el del macro y el microentorno, debe centrarse en las instituciones y otras fuerzas que influyen en los valores básicos, en las percepciones, en las preferencias y en los comportamientos de la sociedad. Esto se puede dividir tanto en educativo como cultural, ¿ya? En lo educativo se crean nuevas formas de capacitación de los trabajadores de las empresas, aparecen nuevas necesidades de formación y entrenamiento, nuevos modos de competencia y cambios en las estructuras de operación. Todo eso, ¿en qué fin? En el de mejorar la empresa. Y en lo cultural son especialmente importantes los siguientes aspectos: las condiciones demográficas que explicábamos hace un momento, los aspectos culturales y los aspectos sociológicos. Y en los aspectos sociológicos hablamos que las condiciones demográficas y los aspectos culturales, que se vuelve a repetir como concepto dentro de lo mismo, pero no es lo mismo, porque una cosa es el análisis individual de lo cultural, el análisis individual de lo demográfico, y otra es dentro de lo que es el aspecto sociológico. También lo vamos a ir viendo con calma en el camino, ¿ya? Bueno, y el análisis del entorno político y legal de una empresa es que son las normas legales sobre impuestos, contratación de los trabajadores, especificaciones técnicas y obligatorias que hacen que la organización de la empresa se adapte para compartirlas. Y ahí podemos ver una serie, ¿no es cierto?, de aspectos como el clima político, la estabilidad, la deuda del gobierno, el déficit, los impuestos, los aranceles, las restricciones de exportación, las restricciones en flujos financieros, etcétera. Todo eso influye también dentro del macroentorno.
Esta va a ser la primera cosa que vamos a ver hoy día. Voy a parar el video por ahora porque vamos a llegar a los 15 minutos y voy a seguir con el demás contenido. Esto es solamente como introducción para que veamos el resto.